Estamos grabando. Listos. Entonces, buenas noches con todos. Para comenzar este tiempo de estudio, vamos a hacer una oración inicial. Inclinemos nuestras cabecitas en sentido de reverencia a nuestro Padre y oremos. Padre Dios, Señor Santo, Rey Todopoderoso, grande eres tú, Señor, majestuoso Padre. A ti nos inclinamos en este instante, en este día, que tú has permitido que todavía podamos, Señor, que nuestros corazones aún puedan seguir latiendo, nuestros sentidos puedan estar eh, con bien, Padre. Gracias te damos porque es por tu poder que hemos podido hoy volvernos a reunir en este día jueves. Gracias por permitir que podamos predisponer este tiempo, Señor, y porque sabemos que todo son tus planes, Padre, que nada es por nuestros esfuerzos, ni nuestros méritos, Señor, que tú eres el que nos da la fuerza, el ánimo, Señor, y todos los recursos para que hoy podamos estar aquí, Señor Padre. Gracias te damos, bendito Dios, que bendigas, te pedimos de favor este tiempo en el que vamos a escuchar tu palabra, también vamos a alabarte, Señor, y queremos que puedas tú sentirte, Señor, eh, agradado con nuestras alabanzas, Señor, y con lo que puedan nuestros corazones también ofrendarte, Padre. Gracias por todo y predispon nuestros corazones, perdónanos si te hemos fallado y Señor, que puedas quedarte hoy y siempre, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te pedimos el favor y oramos y agradecemos toda esa bondad tuya en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Angelito. Todos sean bienvenidos al estudio de los jueves. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a entrar con nuestro hermano Jimmy al capítulo 5. Antes vamos a entonar unos himnos. Busca primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Canten aleluya, aleluya. Caminando. Gozándome yo voy al hogar celestial, caminando, caminando, pues no me importa ya el placer terrenal, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús, caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores conmigo llevar, caminando, caminando,
que en Cristo puedan ellos salud encontrar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Y entonces con mi Cristo por siempre estaré caminando, caminando. Su nombre sacrosanto yo alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Bueno, gracias por estar aquí este jueves para estudiar el libro de Apocalipsis. Le vamos a dar el paso a nuestro hermano Jimmy para que nos exhorte esta noche de Apocalipsis capítulo 5. Hermano. Muchas gracias, hermano Eri, por esas alabanzas. También gracias, Angelito, por la oración. Vamos a compartir un poquito de pantalla para empezar el estudio en esta noche. El rollo y el cordero. Apocalipsis capítulo 5, 1 al 14. Antes de empezar, quiero recordar un poquito de lo que vimos en la clase anterior con nuestro hermano Eric. Un lindo mensaje. Realmente a mí me brindó paz, tranquilidad, porque a veces como seres humanos nos enfocamos en las cosas que están pasando en el mundo. Ciertos gobernantes que no direccionan, no gobiernan con sabiduría e inteligencia, sino más bien se ven cosas cerradas. Y es ahí donde cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nosotros analizamos principalmente este libro que es dirigido a 7 congregaciones que están pasando necesidades muy críticas y justamente con sus gobiernos, nos da alivio, nos da tranquilidad. El capítulo 4 que vimos en la clase anterior nos hace saber que Dios está sentado en el trono y justamente Él es el que está gobernando. Él es el que pone las autoridades y Él también es el quien las quita. Entonces, en este capítulo 5, vamos a ver que alguien es especial, alguien que solamente Él puede abrir el rollo, ¿sí? Y Él es el único que puede dar a conocer las cosas que están en ese rollo, en ese papiro, en ese libro, no como el que nosotros conocemos en la actualidad. Sí, pero justamente hice esta pequeña introducción porque el capítulo 4 tiene mucha similitud con el 5, porque están muy conectados. Porque en el capítulo 4 dice que Dios, el que está centrado en el trono, es digno de toda alabanza. Pero en este capítulo 5 también va a manifestar que este Cordero es digno también de alabanza. Vamos a empezar con el estudio en esta linda noche. Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 5, versículo 1 de Apocalipsis. ¿Sí? Mirando aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 5, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Sí? Entonces, la palabra libro literalmente se refiere a un rollo. Recordemos que este libro que presenta esta escritura no es como la actualidad, que nosotros tenemos libros así con estas pastas. No, hablamos de un papiro. Entonces, es un material que usaban antes para poner sus transcripciones y dejarlas ahí archivadas. El contenido del libro se encuentra en el resto del libro de Apocalipsis. Justamente en el capítulo 6 al 11 va a manifestar el contenido que está en el rollo. Pero en este capítulo 5 nos vamos a enfocar es quién es digno, quién tiene esas facultades para poder abrir este rollo y darlo a conocer. La revelación de las cosas que debían suceder pronto. Es decir, que el contenido que está en este rollo es
algo que las cosas que iban a suceder en estas congregaciones iban a estar pronto. Y justamente lo vemos en Apocalipsis, capítulo 1, el verso 1 al 3. Capítulo 1, verso 1 al 3. Si alguien quiere dar lectura y me puede ayudar con la lectura, está muy bienvenido a hacerlo, ¿sí? Podemos apoyarnos con ustedes también, mis queridos hermanos, si quieren leer, si quieren participar. Vamos a abrir nuestras Biblias y, por favor, si quieren leer, pues están bienvenidos. Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 al 3. Miremos lo que nos dice algo interesante concerniente a este tema del contenido que está ahí. Amén. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. El versículo 19, hermano Freddy, por favor. 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Muchas gracias. El capítulo 4, el verso 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, habiendo conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, que el contenido que va a haber en este rollo justamente iban a suceder pronto. Eso es lo que vimos desde el inicio en la introducción, en el capítulo 1, que estas cosas van a suceder pronto. Por eso es que la confusión de muchos comentarios o contenidos de personas en este siglo XXI, que vemos un evento sobrenatural y que el Apocalipsis ya se está cumpliendo. Entonces, ese es el contenido que se va a presentar, ¿sí? Algo que iba a suceder pronto. Es la revelación del destino de la iglesia, de la victoria de Cristo y del cristiano fiel. Justamente ese es el contenido, un argumento espiritual para una iglesia, unas iglesias, porque son 7 que las que presentan Apocalipsis, las que están pasando necesidades. Y justamente este mensaje es de ánimo, en especial brindándoles un ánimo mucho más profundo que el que está con ellos ya venció. Eso es lo que va a presentar como un contenido. Sigamos avanzando. Había necesidad de alguien digno de abrir el libro para que sea revelado, en especial su contenido. Miremos lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 5, del 2 al 4. Vamos a verlo para ir dándole pauta. ¿Sí? Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. El versículo 4, lloraba yo mucho, porque no se había hallado ni ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El punto de la es que se siente un poco frustrado, un poco triste, porque en todos estos espacios que hay, ¿no? El cielo, la tierra y debajo de la tierra no se encontraba nadie. Vamos a ir dándole un poquito de interpretación. La vida inteligente se encuentra en solamente 3 lugares. En el cielo, donde están los ángeles, en la tierra, donde los hombres, sí, que tienen vida, y debajo de la tierra, es decir, el Hades, o sea, los espíritus de los muertos. Es decir, que en estos 3 lugares no se encontró a nadie que pudiera abrir este rollo y pudiera manifestar su contenido, ¿sí? Vamos a ver un poquito, si alguien me puede ayudar con la lectura de Efesios 4:8, por favor. Otro hermano me puede ayudar con Filipenses capítulo 2, verso 10. Y yo voy a leer Apocalipsis 5:13. ¿Sí? Por favor, mis hermanos. A ver, mi hermano, Efesios 4:8, ya le
le tengo para leer. Dice la palabra de Dios, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Ujú. Amén. ¿Sí? Llevó Entonces, cautivo y dio la cautividad. Por favor, el Filipenses 2:10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Muchas gracias. Y Apocalipsis 5:13, miren lo que dice. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, que corroboramos con la palabra del Señor que son en estos tres lugares donde existe inteligencia. Pero ninguno de estos tres lugares se puede encontrar a alguien que pueda tener esa dignidad o ese privilegio o esa honra de abrir ese sello, ese rollo para poder manifestar su contenido. Para revelar su contenido del libro sellado, como lo que vemos en Apocalipsis 5:3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie era digno. Entonces hablábamos un poco de pronto para animar a las iglesias que están sufriendo. Y es ahí donde viene más adelante lo que vamos a seguir estudiando, que el Cordero, justamente el enfoque de este capítulo 5 va a estar sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a ver las cualidades. El Cordero es el vencedor. Miremos lo que dice el versículo 5 y el 6 de Apocalipsis capítulo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Características, yo lo diría muy poderosas, ¿sí? Pero vemos aquí las características que les da el anciano a este cordero, que vemos que ya es vencedor. Primero le pone como que es el león de la tribu de Judá. Vamos, si alguien me puede ayudar con Génesis, capítulo 49, verso 8 al 11, por favor. Y otro hermano me puede ayudar con segunda de Samuel 7, 12. Y yo voy a tener Mateo capítulo 22, 41 al 45. Génesis 49, verso 8 al 11 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Muchas gracias, Eric. Vemos ahí cómo lo relaciona al león de la tribu de Judá, alguien que iba a dar esperanza, alguien que iba a traer victoria. Y justamente cuando se refiere a un león, es alguien fuerte, es alguien que tiene unas características que no tienen otras personas.
Segunda de Samuel 7:12, por favor. Sí, yo le tengo, mi hermano. Amén. Segunda de Samuel 7:12. Dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Amén. ¿Sí? Vemos quién era David para el Señor Jesucristo. ¿Sí? Su tatarabuelo, hablándolo en esos términos, pero porque viene muchos tiempos atrás, pero viene de esa descendencia. Y si nosotros hacemos un análisis de la descendencia que venía María y justamente José viene de ese linaje, por eso es que viene de la raíz de David. Y mirando un poquito lo que dice Mateo 22, 41 al 45, dice la palabra de Dios. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Nos damos cuenta que las Escrituras presentan a este Cordero como alguien importante, como alguien digno. Pero algo que vemos aquí es que unos esperaban a un león que venga a dar, a hacer, dice uno, a causar revolución con su fuerza, con su carácter y libertar a un pueblo que estaba en esclavitud. Justamente cuando viene Cristo, estaba bajo el dominio de los romanos. Pero no se presenta como un león, como la gente lo ve de literalmente, sino como un cordero. Pero ¿dónde están las fuerzas de él? Justamente este cordero está en la fuerza de él de, como vemos en Filipenses, que no tuvo nada que aferrarse en el cielo, sino más bien lo que un día se propuso desde antes de la creación del mundo, junto con la deidad, vino a cumplirlo. Y en especial dar su vida y en rescate por muchos. Llegar al sacrificio, a esa muerte de cruz, no fue fácil para él. Por eso es que ese valor, esa fuerza que tiene, lo consideran como alguien que tiene carácter para cumplir ese ministerio. Ha vencido por medio de su muerte. Amén. Solo él pudo llegar hasta allá y conllevando esa responsabilidad. ¿Cuál? Nuestros pecados. Y para darnos esperanza de vida y de vida eterna. Por ella, por medio de ella, es decir, la muerte, ha llegado a ser rey y por medio de ella ha llegado a ser digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Eso es lo que nos dice Apocalipsis, versículo que estamos analizando, el capítulo 5, y justamente nos recalca el verso 9. Dice la palabra de Dios, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¡Wow! No había nadie quien pudiera abrir el rollo, no había nadie quien lo pudiera leer, pero encontraron a uno, al que era digno. Ese es el Señor Jesucristo. Entonces, siguiendo el análisis del versículo del 5 al 7, dice, Él ya ha vencido. Sí, es verdad. Hablando en el tiempo pasado, Él ya venció. Y es decir, que su victoria es segura. Y ese es el ánimo que va a presentar en el capítulo 6 al 11, el contenido que está en el rollo. ¿Cuál es el ánimo para la iglesia? Sigan fieles, porque yo ya vencí. Y ese es el ánimo que estamos viendo aquí, las características de quién fue que venció. Este cordero es extraordinario. Dice que tiene 7 cuernos. ¡Wow! Los cuernos simbolizan el poder. Miremos un poquito lo que nos dice, si alguien me ayuda con Primera de Samuel, capítulo 2, verso 10, y otro hermano con Segunda de Crónicas, verso 18, 10, por favor. Vamos a ver las características a lo que se refiere de los cuernos. Sí. Si alguien me puede ayudar, por favor. Primera de Samuel 2:10 y Segunda de Crónicas 18:10, por favor. Ya. Primera de Samuel
2:10 dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Vemos ahí cómo manifiesta las características del poder. Otro hermano que me ayude, por favor, con 2 de Crónicas, capítulo 18, verso 10. Amén. Y Sedequías, hijo de Kenaanam, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Vemos cómo la característica de cuernos representa poder. Entonces, con esas características se está presentando aquí el cordero. Vemos más adelante, dice, como inmolado. Se veían las señales todavía de su muerte, aún que estaba vivo. Y justamente en Juan capítulo 20, el verso 27, cuando está con el discípulo incrédulo. ¿Quién era el discípulo incrédulo? Tomás, ¿sí? En Juan capítulo 20, el verso 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces vemos cómo Él se presenta, nuestro Señor Jesucristo, ante la muerte, y justamente Él va y desciende hasta los lugares más profundos, que es el paraíso, en donde está el Hades, donde están los muertos. Pero es ahí donde Él se levanta de los muertos. Pero justamente el amor del Padre permite esa característica. Y lo tenemos aquí justamente a la diestra de Dios. ¿Cómo? Gobernando junto con el Padre. Pero, ¿cuál es la característica que vemos ahorita en el apóstol Juan? Tranquilidad, paz. Y justamente porque el anciano les está dando la característica de quién sí es digno de tomar ese rollo y de abrirlo. Justamente esta palabra inmolado en el griego significa esphagmenon. Es el tiempo perfecto que significa un acto cumplido, pero con los efectos y resultados continuamente en el presente. Recordemos que en el primer siglo nuestro Señor Jesucristo murió. Ahora estamos en el siglo XXI. Y cómo las personas quieren buscarle, quieren conocerle, quieren llegar a ser como él, y en especial buscan sus promesas, ya que son eternas. Es decir, que es algo que tiene efectos a futuro y todavía lo siguen teniendo. Justamente en Hechos capítulo 2 habla de que las promesas son para vuestros hijos, dice, pero también para los que han de venir. Es decir, que es algo que va caminando conforme va el tiempo. Vemos aquí, dice, tiene 7 ojos, ¿sí? Los 7 es Espíritu de Dios. Podemos ver lo que dice, o lo que veíamos en la clase pasada, en el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿sí? Donde vemos que nuestro Dios está sentado en el trono y es digno de toda alabanza. El versículo 5 dice el capítulo 4 de Apocalipsis, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye, ¿sí? Entonces vemos aquí que el Espíritu del Señor es el que está ahorita convenciendo al mundo de justicia, pecado y juicio. Entonces, hablar de los ojos se está refiriendo al Espíritu del Señor. Es justo que el Espíritu Santo, que lo conoce todo hasta lo profundo de Dios, sea representado por los ojos. Podemos ver en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Vamos a leer lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 2, verso 10. La palabra de Dios dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, aquí vemos que el ángel del Señor presenta esta característica del Espíritu Santo, el que lo escudriña todo, y en especial hasta lo más profundo de nuestro Dios.
El Cordero es el único que es digno de revelar lo que está en el rollo. Justamente lo podemos seguir recalcando, lo que dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 7. Dice la palabra de Dios, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tenemos aquí ya al Cordero en acción. Tenemos aquí al Cordero ya tomando el rollo para ser abierto y revelar lo que está en este libro. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que ahora Cristo tiene el destino de los cristianos en sus manos. Es decir, una congregación que está pasando necesidades, ¿qué necesita? Ánimo, necesita aliento, necesita fortaleza para que siga adelante y justamente llegue a sus objetivos. Pero ¿en manos de quién está nuestro destino? Del Cordero. ¿Qué dice en el versículo 7 del Apocalipsis capítulo 5? Que él ya tomó de la mano derecha el rollo de quien estaba sentado en el trono. Es el mediador de toda revelación, ¿sí? Vamos a ver un poquito lo que nos dice Hebreos capítulo 1, verso 1, 1 y 2. Uno de mis versículos favoritos, ya que presenta algo importante. Mire lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esa característica del Cordero, a quien estamos analizando en este momento, justamente a nuestro Padre Celestial, para Él es agradable. Todo eso que presenta nuestro Señor Jesucristo. El Cordero es digno porque fue inmolado, o sea, sacrificado para redimir a los hombres. Eso es lo que hemos visto ahorita en el versículo 5, 6 y 9. El Cordero es digno de ser adorado. Miremos lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 5. Ahora vamos a entrar al versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto significa que el Cordero es divino porque solamente Dios es digno de ser adorado. Y justamente esa era una pregunta en la clase anterior. O sea que todas las alabanzas solo eran para nuestro Dios. Pero en este capítulo justamente estamos viendo que el Cordero, el que es digno de abrir este rollo, también es digno de toda alabanza. ¿Sí? Y es justamente ahí donde estamos analizando este capítulo 5, que no se encontró a nadie en los 3 lugares donde hay inteligencia. Por eso era la tristeza del apóstol Juan. Pero uno sí es digno. ¿Quién? El Cordero. El Cordero es digno de tomar el libro y abrir sus sellos, revelar el destino de la iglesia y de sus enemigos. ¿Sí? Justamente en el versículo 9 y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hay un cántico muy lindo que dice, digno es el Cordero de eterna alabanza, Él fue crucificado para darnos esperanza, digno es Él, digno es Él, digno es Él de eterna alabanza. Yo creo que los autores de este cántico no se equivocaron y justamente tal vez tomaron referencias de este capítulo y de este libro de Apocalipsis. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque es verdad. ¿Quién se expuso ante las autoridades de ese tiempo? ¿Quién vino a enseñarnos cómo vivir y cómo adorar a nuestro Dios? Y más aún, cuando estamos muertos en delitos y pecados, ¿quién se sacrificó por nosotros? Como dice el versículo 9, por su sangre nos redimió. ¿Quién es digno de todo eso? También el Cordero, el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es también soberano como Dios Padre. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Y miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 5 de Apocalipsis.
que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Es decir, que estamos dándonos cuenta que también el Cordero es digno de alabanza. Y no porque lo dice el hermano Jimmy en el estudio. En este momento estamos leyendo lo que el ángel le revela al apóstol Juan. Justamente él es digno también de esta característica importante. ¿Sí? Sigamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 5, verso 8 al 12. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a darle un poquito de interpretación a este texto y este contexto. Dice que todos tenían arpas, ¿sí? Esos ancianos que estaban ahí dándole alabanza a nuestro Dios, a nuestro Cordero, que tiene esa característica, tienen arpas. ¿Ok? Y es ahí donde queremos analizar un poquito el panorama de que muchas congregaciones y muchas veces la iglesia también en Cristo ha querido tomar esa pauta dentro del culto de presentar adoración con instrumentos. Porque justamente vemos aquí que quien está siendo adorado es el Cordero, quien es digno de alabanza, pero que dice son con arpas, son con instrumentos. Pero miremos lo que dice el texto. En primera instancia debemos entender que el pasaje es simbólico. Primer punto, ¿sí? Si fueran arpas literales, también serán copas literales de oro llenas de incienso, ¿sí? Y nadie cree que las copas sean literales. Las arpas simbolizan las alabanzas ofrecidas en honra del Cordero. Miremos lo que nos dice un poquito Apocalipsis capítulo 14, el verso 2. Dice la palabra de Dios, y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Miramos que las voces eran voces, pero ¿cómo se escuchaban? Como de arpas. Es decir, que esas cuerdas vocales de los que cantaban eran tan afinadas que tenían un sonido como de arpas. Estamos viendo que nosotros tenemos la experiencia de escuchar a ciertos cantautores y cantan como ángeles. Justamente estos que están aquí alabando presentan esas características que presentan un ritmo como de arpistas, ¿sí? Pero está hablando de voces, no está hablando literalmente de un instrumento. Entonces, además dice que todos, cada uno de ellos, cuando hablamos en términos plural, está hablando de todos, ¿sí? Tenían arpas. Esto no puede ser comparado con los cultos de las denominaciones, de los cuales algunos tocan instrumentos y otros cantan. Entonces, estaríamos equivocándonos si estamos tomando este texto de una manera literal. Estamos diciendo que todos tenían arpas. Y en los cultos, solo unos cuantos son los que sobresalen ahí con los instrumentos mientras los otros cantan. Entonces, no es algo que se pueda presentar como algo literal para alabar a nuestro Dios, ¿sí? Y justamente lo que presenta nada más no puede ser algo natural, ¿sí? Porque no es literal. El Apocalipsis habla en términos simbólicos. Las enseñanzas de ánimo para las iglesias que están pasando necesidades, como son las 7 iglesias de Asia,
justamente este término es para animar a la iglesia, pero en términos simbólicos. Es decir, que los que están adorando a nuestro Dios, esas alabanzas son tan profundas, pero con una voz como de arpistas. Es decir, que el ritmo es tan melodioso, tan armonioso, para adorar y alabar a nuestro Cordero. Las copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos, que son ofrecidas para dar gloria al Cordero. Yo creo que todos los que estamos aquí coordinamos con esto. ¿Por qué? Yo estoy muy agradecido por lo que Cristo hizo por mí. Yo estoy muy agradecido porque Él un día murió para darme esperanza de vida eterna. Y si en este momento nos toca alabar y glorificar su nombre y darle honra y gloria, amén. Porque yo sé lo que he recibido, una salvación y que a mí no me ha costado. Justamente estas personas y las copas de oro representan esto, ¿sí? Las voces de los santos, ¿sí? Que son ofrecidas para darle gloria al Cordero. Y eso es lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 5, el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces presentaban esas alabanzas, esa gloria para el Cordero. El cántico de alabanza a Cristo por la redención que ha obrado mediante su sacrificio es el cántico de la redención, porque Él nos redimió y justamente con su sangre. Recordemos que en el Apocalipsis todo lo relacionado con la victoria del cristiano fiel es nuevo. Y cuando trata algo en el término de nuevo, estamos hablando de el hombre nuevo, la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, ¿sí? Y justamente lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 21, verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Nosotros somos cristianos. Nuestras vidas, nuestras acciones son nuevas. Y justamente son nuevas para sembrar algo y cosechar algo. Entonces, por eso es que nuestra vida en la actualidad y todo lo que presenta el ángel del Señor a esta audiencia es para darle ánimo, que van a haber cielos nuevos, tierras nuevas, para los que permanecieron fieles hasta el final. La redención. Vamos a leer nuevamente el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 5 para darle énfasis. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero, es el precio pagado para lograr nuestra redención. Estamos viendo características, y estas características son las que lo elevan al Cordero y que lo hacen digno para tomar el rollo y abrir sus sellos. Para Dios somos redimidos, para su servicio y su beneficio y su gloria. Vamos a ver lo que nos dice un poquito Tito, ¿sí? Si un hermano quiere leer, por favor. Tito, capítulo 2, verso 14, por favor. Tito, capítulo 2, verso 14. Tito, capítulo 2, verso 14. Y otro hermano se puede preparar con Romanos, capítulo 1, verso 16. Tito 2, 1 al 14. Tito 2, 14. Ok. Tito 2. Dale. Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Quien se dio para redimirnos. Yo creo que eso significa mucho para el cristiano. Y nuestra lucha, mientras estemos en la tierra, no es en vano. Tiene sus frutos. Dice de todo linaje, lengua y pueblo y nación, ¿sí? Una redención universal. Ayúdenme, por favor, con Romanos, capítulo 1, el verso 16. Romanos 1, 16. Romanos 1:16 dice,
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muchas gracias. Vemos cómo ese texto amplía el panorama de la salvación. Primeramente al judío, pero también al griego. Es decir que no solo era para un pueblo esta redención, sino para todas las naciones del mundo. Por eso habla ahí de linajes, ¿sí? De naciones, y es ahí donde la redención en Cristo Jesús ya no era solamente para un pueblo, una nación. Esta redención es universal para todos los que en Él creen. Resultados directos de la redención en la vida del cristiano fiel. Versículos 10 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. El reino ya está establecido, ¿sí? Eso lo vamos a ver en Colosenses, capítulo 1, verso 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que todo ser humano que reconoce quién es Cristo, que sabe que el Evangelio es Él, lo confiesa, se bautiza, se reconcilia con el Padre, es parte de este reino espiritual. Ya no pertenecemos más a este mundo. Por eso es que Él dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿sí? Para poder administrar las cosas espirituales, celestiales, pero también para gobernar de una manera sabia y entendida. Esta redención convierte a los hombres en sacerdotes para Dios, ¿sí? Por eso vemos también un texto, dice, no he dicho, el real sacerdocio, nación santa. Eso tuvimos como bendición, como algo hermoso de parte de estos efectos que vemos en Cristo Jesús como un cordero. El canto de los millones de millones. Apocalipsis capítulo 5, verso 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Es la alabanza celestial? El tema, digno es el cordero, ¿sí? El cordero es digno del reino. Ellos reciben la alabanza de toda la creación de una manera u otra. Vamos a ver un poquito lo que nos dice Efesios, capítulo 1, verso 20 al 23. La palabra de Dios en Efesios, capítulo 1, verso 20 al 23 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que sobre él están sujetas todas las cosas. ¿Y quién le dan alabanza? Todo lo crea, todo lo que habita en el mundo. ¿Sí? En puntos muy importantes para la iglesia, ni la persecución, ni las pruebas pueden con la iglesia, porque tenemos a alguien que ya venció. Dios está en el trono. Nos pueden inquietar por decisiones que toman los gobiernos o por la injusticia que se presentan, pero quien está en el trono es Dios y está gobernando. ¿Y quién está a su diestra? Cristo. Él está vivo, está a la diestra de Dios y es digno de toda alabanza y de toda honra y de toda gloria.
Ese es el propósito de este capítulo 5, presentando al Cordero como el que es digno de tomar el rollo, de abrirlo y presentar su mensaje. El apóstol Juan, yo creo que después de esas palabras que les brindó el ángel, tiene refrigerio. Queridos hermanos, nosotros también podemos tener refrigerio, irnos a descansar en paz. Es decir, que tenemos esperanza, tenemos ánimo, tenemos cosas maravillosas que en el capítulo 6 al 11 se van a presentar lo que está en el rollo. Y justamente es una palabra de ánimo para que estemos fieles en las cosas del Señor y que lo que hacemos no es en vano. Tienen sus frutos, ¿sí? Pero hay que permanecer fieles hasta el final. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Freddy que nos despida en una oración final, ¿sí? Por favor, para poder terminar y después de esto nos podemos quedar conversando. Bueno, concentrémonos. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta noche. Gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia y por sobre todas las cosas, mi Dios, gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien fue inmolado para darnos vida, para rescatarnos. Te damos gracias por esta lectura, por tu palabra, por, por utilizar al hermano Jimmy para hacernos llegar, Dios Todopoderoso, el conocimiento de este capítulo 5 de Apocalipsis. Te damos las gracias. Te rogamos que sigas sembrando en nuestros corazones el conocimiento, la voluntad y el querer como el hacer tu palabra. Bendito seas y alabado seas por los siglos de los siglos, porque no es por nosotros, por nuestro esfuerzo, por nuestra inteligencia, que logramos comprender esta palabra, mi Dios, sino es porque tú la quieres revelar a tus hijos. Alabado sea y glorificado sea tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo y te damos gracias. Amén. Amén. Freddy, usted puede, estaba de coanfitrión, usted puede parar la grabación desde ahí, porque yo me desconecté y perdí ser anfitrión y grabar en la nube. No, está Jimmy de anfitrión ahorita. Ah, Yo le ya. voy a detener y no, me dice que no. Ya. En donde dice parar, donde estaba abajo el cuadradito. Micrófono, Jimmy. Es donde dice detener grabación Sí. y cancelar. Detener grabación.